Shabbat Shalom, una vez más, un viernes en la noche. Sabemos que en el calendario de Elohim, de nuestro todopoderoso Dios, inicia un sábado, un día de reposo, el día que el Señor santificó desde la creación. Hoy tengo un tema muy interesante. Estaba viendo hace un par de noches la serie, la novela de Jesús, y Él estaba haciendo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y en el momento en que Él toma en un lado la canasta con los 5 panes y en el otro lado con los 2 peces y los eleva y comienza a orar, a dar gracias al Padre, vino a mí una palabra y es la que voy a compartir con ustedes en esta oportunidad. Abramos por favor nuestras Biblias en el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Vamos a leer los versículos 9 al 14 y con esto vamos a empezar. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? Dijo Yeshua: haced recostar a los hombres. Y había mucha hierba en el lugar. Se recostaron pues los varones en número como de 5,000. Entonces Yeshua tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los recostados, e igualmente de los pececillos cuanto quisieron. Y cuando se hubieron saciado, dice a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes, para que no se pierda nada. Y de los 5 panes de cebada, recogieron y llenaron 12 cestos de trozos que sobraron a los que habían comido. Entonces los hombres, viendo la señal que había hecho, decían: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Muy bien. Vamos a ver aquí algunos símbolos. Tenemos 5 panes, 2 peces, 12 cestas o canastas llenas con lo que sobró y 5,000 varones que fueron alimentados. Es decir, en realidad fueron más de 5,000 personas, solo se contabilizan los varones. Comencemos por los 5 panes. Leamos en el mismo capítulo 6 de Juan el verso 35. Yeshua les dijo: yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Muy bien, aquí tenemos una primera luz con respecto a interpretar o descifrar qué simbolizan los panes en este pasaje. Dice el Señor que Él es el pan de vida, el pan de la vida. Por lo tanto, Yeshua, Jesús de Nazaret, es el pan. Veamos ahora en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, comienza el Evangelio de Juan diciendo que en el principio estaba el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Bueno, conocemos los que somos creyentes, cristianos, independientemente de nuestra denominación o énfasis, que efectivamente la palabra, el Logos, la palabra de Dios hecha carne es Yeshua. Entonces tenemos que Yeshua es el pan de vida y es la palabra. Vamos a Mateo capítulo 4, verso 4. Pero él, respondiendo, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, esa es una cita que Yeshua hace de la Torá, específicamente Deuteronomio capítulo 8, verso 3, el Shema, la palabra, la porción más importante en la fe hebrea. Entonces, si tenemos aquí que Yeshua es el pan, Yeshua es también la palabra, y que el pan es la palabra, obviamente porque el pan es Yeshua. Entonces los tres son una sola cosa. Hablar de el pan que da vida es hablar de Yeshua, pero también es hablar de la Torá, la ley dada a Moisés. Y esto nos va a quedar muy claro. ¿Por qué razón? Porque pudieron ser 3 panes, pudieron ser 10, pudieron ser 7, 4, qué sé yo. ¿Por qué 5? Porque los 5 panes simbolizan los 5 libros de Moisés, que es la Torá, que es la ley entregada al pueblo de Israel. Vamos a ver ahora los 2 peces. Leamos Lucas capítulo 5, versos 9 y 10. Porque a causa de la captura de los peces, el asombro lo había dominado a él y a todos los que estaban con él, e igualmente a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, los cuales eran socios de Simón.
Pero Yeshua dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor utiliza un milagro nuevamente para mostrar una señal o dar un mensaje a sus discípulos. En este caso, la pesca milagrosa. Todos estaban asombrados de que anteriormente habían pasado toda la noche queriendo pescar y un pescador no consiguió, y un carpintero le dice al pescador: mira, boga mar adentro por tal parte, echa no en el lado izquierdo, el lado derecho, qué sé yo. Le dio las instrucciones, porque en realidad era algo sobrenatural, era una señal que el Eterno iba a dar a través de su Hijo. Y se resume, se concentra en esa frase: ustedes ya no van a ser pescadores de peces, van a ser pescadores de hombres. El Nuevo Testamento no es Nuevo Testamento, fue un nombre dado por Roma, y el Antiguo no es Antiguo. No estamos hablando de algo viejo y de algo nuevo, algo que reemplaza otra cosa. Todo lo que Yeshua, Shaul, Pablo y todos los que escriben en el Nuevo Testamento toman del Tanaj, toman de la Torá, toman de los salmistas, y no es que inventan nada nuevo. Y de hecho este es un ejemplo claro de ello. Para nosotros, cuando el Señor dice pescadores de hombres, oh, qué bien, qué interesante, una nueva analogía, ¿no?, que se inventó en ese momento. Pero para las personas que tienen Torá en el corazón, que conocen las costumbres y también la tradición, pero más que nada conocen y obedecen la Torá o la ley de Moisés, sabían a lo que el Señor Yeshua les estaba llamando, a qué misión. Jeremías capítulo 16, versos 14 al 16. Pero he aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más: vive Yahweh, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Yahweh, que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí enviaré a muchos pescadores que los pesquen, dice Yahweh, y después enviaré muchos cazadores que los cacen por los montes y collados y por las hendiduras de las peñas. ¿Usted sabía que el concepto, la idea, pescadores de hombres, estaba en el Tanaj, en el Antiguo Testamento? Lo acabamos de leer en Jeremías. Le voy a pedir que, independientemente del concepto que usted tenga de identidad, es decir, si usted piensa que es un gentil, es ecuatoriano, es norteamericano, chileno, no sé dónde esté viendo la señal, o usted tenga ascendencia judía, quiero que por favor se vea por un momento y piense que usted es israelita. Es algo que enseñamos en nuestra congregación como la base. Saber tu identidad, pues vas a conocer todo lo que la Escritura y Dios, el Eterno, quiere y demanda de ti, y todo lo que Él te ha prometido en sus pactos. Acabamos de escuchar en este pasaje de la recolección o el regreso, el retorno de Israel, que está esparcido por las naciones hacia su tierra. ¿Cómo hará el Señor, el Eterno, para traer a su pueblo Israel hacia Jerusalén? Pues a través de los pescadores. El asunto es que nosotros escuchamos Israel esparcido en las naciones y pensamos, los judíos, pero no está diciendo la casa de Judá, ni está diciendo los judíos. El texto está diciendo Israel. Y vamos a ver en otros pasajes que siempre estará hablando del Israel restaurado, del Israel completo, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a la historia de Israel en la Biblia, vamos a ver que el reino de Israel, esa nación que empezó como 12 tribus, fue dividida primeramente en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se le llamó Israel, casa de Israel, Efraín, Samaria, diferentes nombres para el mismo reino. Y el reino del sur se llamó Judá, entonces, o casa de Judá. Entonces, esto es muy importante porque representa los dos peces. Son dos peces porque son las dos casas. Recuerden el pasaje que he compartido varias veces en algunas oportunidades aquí, que para mí es también crucial, vital, clave para entender identidad y propósito futuro, el plan de Dios, del Eterno. Dice en Hebreos capítulo 8, versos 8 al 10, que Él establecerá un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, es decir, con el Israel completo, el Israel restaurado. Y está mencionando las dos casas. Y dice que ¿cuál es ese pacto que hará con la casa de Israel? Que pondrá su Torá, su ley, en la mente y en el corazón. Y dice que eso es en los postreros días. Eso está en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en el libro de Hebreos. Pero como ya he mencionado, eso es exactamente, es una copia, es una cita
de lo que está escrito en Jeremías capítulo 31, versos 31 al 33, que dice exactamente lo mismo. Es decir, un nuevo pacto, si fuera nuevo, ajeno al Antiguo Testamento, pues fuera recién dado en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, eso 600 años antes de Yeshua, del Mesías, ya Jeremías habló de ese nuevo pacto. Entonces tenemos que realmente evaluar lo que se nos enseñó, lo que creímos por años, qué significaba un nuevo pacto. No es Nuevo Testamento que reemplaza al Antiguo, no es gracia que reemplaza a la ley. En el Antiguo Pacto también había la gracia y también Abraham dice que fue justificado por la fe. Entonces, la justificación por fe, la gracia, el entrar en el pacto, el creer en el Mesías, eso era lo que hizo salvos y les permitirá reinar en el milenio a los santos del Antiguo Testamento. No es la ley, como tampoco lo es en el Nuevo Testamento, porque no hay diferencia. Porque la palabra del Señor de Génesis a Apocalipsis es la misma, una sola palabra, que los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra no cambiará y no pasará jamás. Tercer símbolo, las 12 cestas o canastas. Juan 6, primero el 12 y luego leemos también el verso 3. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Recoged los trozos sobrantes de pan, no se habla de pescado, no sobró pescado, sobró solo pan. Y dice que para que no se pierda, no se debía perder nada de ese pan. Vamos a ver ahora el verso 13. Y de los 5 panes de cebada recogieron y llenaron 12 cestos de trozos que sobraron a los que habían comido. Muy bien. Para comprender esto, leamos Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Pablo está hablando que fue al Israel natural, al Israel de las 12 tribus del pacto que empezó en Sinaí. Ese Israel, comienza diciendo Pablo, que de ellos, de Israel, son los pactos y las promesas. Y ellos son ramas que, como los judíos, parte de Israel, no reconocieron al Mesías, no aceptaron que Yeshua era el Mesías. Esas ramas naturales de Israel fueron desgajadas. Y dice Pablo, si ese desgajarse, si ese separarse de Israel, de su propio olivo, causó nuestra victoria, nuestra inserción, nuestra bendición como gentiles, de también poder participar de esos pactos y de esas promesas, ¿cuánto más será cuando al final esas ramas naturales sean reinjertadas? Quiero que usted se haga una idea, la ilustración. Está el olivo natural, es Israel, 12 tribus. De esas 12 tribus, 10 tribus son separadas, son dispersadas por todas las naciones porque fueron tras los ídolos, siguieron las culturas, las tradiciones de las naciones paganas, no siguieron la Torá, el Shabbat y todos los mandamientos que da el Eterno. Pero la casa de Judá sí guardó. La casa de Judá se mantuvo toda la Torá y mantuvo las solemnidades, mantuvo el Shabbat. Esa es la casa que permaneció. En los tiempos de Yeshua no había Israel, era Judea, era la casa de Judá. ¿Por qué? Porque los otros fueron esparcidos y nunca han regresado. ¿Por qué? Porque debían ser esparcidos y mezclarse, perder su identidad con las naciones, para que usted y yo, que somos de trasfondo gentil, podamos ser injertados en ese olivo, siendo un olivo silvestre. Entonces, Pablo dice que hay el olivo natural, las ramas judías que no creyeron fueron desgajadas por no aceptar al Mesías, pero las ramas del olivo silvestre, gentiles, fuimos injertados. ¿Quiénes? Quienes oyen la voz del pastor y lo siguen. Por eso Yeshua le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 10, le dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, no son judíos, son ovejas que tengo que traer para que al final haya un solo rebaño y un solo pastor. En otro pasaje les dice en Mateo 15, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si tú no eres la casa de Judá y tú no eres la oveja perdida de la casa de Israel, te pregunto, ¿qué oveja eres? Porque no existe otro rebaño, no existe otro grupo.
Todas las promesas por donde busques en todo el Antiguo o el Nuevo Testamento, se estará hablando siempre de la casa de Judá o de la casa de Israel. Y cada vez que se dice la casa de Israel, son las 10 tribus perdidas de las cuales ahora nosotros pasamos a ser parte. Nos falta un elemento, vamos a ver por qué 5.000. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Reconoce que Yahweh tu Dios es Elohim, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El número 1000 es un número simbólico que significa plenitud, significa pacto, y ya vamos a ver otros pasajes. Leamos también Ezequiel capítulo 36, verso 22 al 27. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Adonai Yahweh, no por vosotros hago esto, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual vosotros profanasteis entre las naciones a donde habéis llegado. Pausa ahí, por favor. ¿Se da cuenta que no dice Israel o nación de Israel, casa de Israel? ¿Por qué? Por las naciones, porque la casa esparcida fue la casa de Israel. La casa que dejó Shabbat, la casa que dejó fiestas solemnes para acoger todas las fiestas del mundo paganas, fue la casa de Israel. Somos tú y yo, que creemos en Yeshua, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día, pero que no tenemos identidad y seguimos pensando que somos gentiles, viviendo como gentiles, guardando días y celebrando cosas de gentiles. No puede ser así. Esta es la promesa para ti y para mí como casa de Israel. Y yo santificaré mi gran nombre, que fue profanado entre las naciones a donde fuisteis, el cual vosotros profanasteis en medio de ellas. Y las naciones sabrán que yo soy Yahweh, dice Adonai Yahweh, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Por cuanto yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países, y os traeré a vuestra propia tierra. Y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de toda vuestra inmundicia, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Recuerde que si fuera la casa de Judá, si se estuviera refiriendo a los judíos que están dispersos por las naciones como se piensa, diría casa de Judá. Pero está hablando de la casa de Israel con características que son de la casa de Israel. Porque la casa de Judá está esparcida por todas las naciones, pero no están celebrando las fiestas paganas, ni se han asimilado a las naciones. Ellos siguen guardando sus costumbres, su Torah y todo lo que tiene que ver con el Eterno. Entonces no se trata de la casa de Judá. Y la casa de Israel no podemos decir que serían las 10 tribus del norte, porque se perdieron hace rato y no se tiene registro de esa identidad. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Se dan cuenta la razón del por qué retornar? La razón de entrar a reinar en un milenio, 1000, por eso son 1000 años, no es coincidencia, recuerde, todo es profético. Siempre se habla de la restauración de la casa de Israel para poder ser el Israel completo, las dos casas. ¿Cuándo? Al final de los tiempos. ¿Para qué? Para reinar 1000 años. ¿Y qué es la clave de ese pacto? ¿Qué es lo que el Señor, la obra que va a hacer para que eso pueda ser posible? Pondré mis decretos y mis estatutos en sus corazones. Lo puede ver por el Nuevo, por el Antiguo, por Hebreos, lo puede ver por Romanos del 7 al 11, lo puede ver en Efesios 2, lo puede ver en Gálatas 3, lo puede ver en Ezequiel 36, como acabamos de ver, en el 37, que habla de los dos palos, palo de Judá, palo de Efraín, que es el reino del norte, Israel, casa de Israel, ovejas perdidas, usted y yo, está por toda la escritura. El hijo pródigo, el hijo mayor, ¿quién se va? El hijo menor, Efraín, la casa del norte, se pierde, es la casa de Israel, las ovejas perdidas, por eso se llaman perdidas. ¿Y quién es la casa de Judá? El hijo mayor que se queda. Por eso es que el hijo menor cuando regresa, ¿no verdad? El mayor le dice al padre, ¿por qué haces fiesta? ¿Por qué celebras? A mí nunca me has hecho fiesta y yo he estado contigo siempre. Entre paréntesis, ¿qué está diciendo? Yo soy la casa de Judá, yo soy quien ha guardado Shabbat toda la historia, yo he ido al campo nazi, he sobrevivido a los nazis, a Hitler, a todos los imperios antiguos y mantenido mi fe, mi identidad y he estado contigo siempre. Este se había perdido, se asimiló a las naciones y ahora tú le haces fiesta. El Señor hace fiesta porque toda gente de toda lengua, pueblo, tribu, nación, de todos lados, usted y yo podemos entrar solamente
como Efraín, como casa del norte, como oveja perdida, para poder ser uno con el Padre. Por todos lados en la Escritura está esa verdad. Vamos a leer dos textos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 1, verso 6. Así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Normalmente el cristiano de cielo, ¿no es verdad? Entonces pensamos que el destino es el cielo, no es el cielo, porque el Señor creó este planeta para que lo habitemos y el ser humano lo está destruyendo y terminará peor cuando vengan todos los desastres atómicos y todo lo que precede a su venida. Por eso Él hará un cielo nuevo y tierra nueva. ¿Para qué yo voy a hacer una casa nueva si me voy a ir a vivir a otro lado? Lea Apocalipsis capítulo 21 y 22. La nueva Jerusalén, esas calles de oro, ese mar de cristal, esa maravilla que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que Él ha preparado para ti y para mí. Eso no está en el cielo. Allá fue diseñado, fue creado, pero bajará, dice Juan, que lo vio bajar a la tierra. Entonces, los discípulos, los que conocían la Escritura, ellos todo era restauración de reino. ¿Cuándo restaurarás el reino, Señor? Ya te vas a ir. Eso lo dijo Yeshua cuando ya estaba por ascender en el Monte de los Olivos. Y dicen, antes que te vayas, una pregunta, Señor. ¿Cuándo restaurarás el reino? Ese era el deseo, eso es lo que estaba en el corazón. Hasta el ladrón arrepentido en la cruz le dice, Señor, yo reconozco que yo merezco estar en esta cruz, pero tú eres un santo, tú no, Señor, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Todos tenían la idea de que el reino vendría algún día para reinar 1000 años con Él. Y el deseo es estar ahí en ese reino para reinar. Y ese reino ocurrirá en la restauración final de las 12 tribus, las 2 casas de Israel. Casa de Israel, casa de Judá. El último texto, Hechos 3:21. A quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Pedro está predicando las primeras predicaciones de este hombre lleno ya del poder del Espíritu Santo que bajó en Pentecostés, y él comienza a predicar. ¿Y qué predica? Que se arrepientan, que busquen al Señor, y les dice que todo esto que está pasando desde que ascendió y fue recibido arriba el Señor es lo dicho por los profetas. ¿Y dónde estaban los profetas? Lo dicho por ellos. Pues en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Entonces no es algo a olvidar, a dejar de lado, que queda abolido. Es algo vigente, útil para que comprendamos. Sin el Tanaj podríamos hoy haber interpretado la señal del milagro de la alimentación de los 5000. No, hubiera sido imposible.